Muchas gracias, señora Presidente, y muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Hoy quiero hablarles sobre el presupuesto aprobado para el año 2023, sobre el déficit fiscal y su consecuencia, la deuda, causas y orígenes, y también sobre la reciente ley aprobada de eurobonos. Esto porque una discusión legislativa cargada de advertencias y señalamientos al nuevo gobierno no hizo una profundización adecuada de los orígenes de la situación fiscal actual, que también debe ser conocida en detalle. El presupuesto aprobado para el año 2023 es de 12.3 billones de colones, que representa un 25.8% del PIB. Este es el tamaño de nuestros tres poderes del Estado, incluidos en el presupuesto nacional. De esos 12.3 billones de colones, 5.7 billones, es decir, el 47% corresponde al servicio de la deuda pública. En relación con el presupuesto del año 2022, el presentado para el 2023 crece tan solo un 6.5%, lo que representa un monto de 749.000 millones de colones. Sin embargo, el servicio de la deuda lo hacen casi un 15%, o sea, 741.000 millones. Es decir, prácticamente la totalidad del incremento posible del presupuesto del año 2023 lo absorbe el servicio de la deuda. Lo anterior tiene dos causas principales: el aumento mismo en el monto de la deuda y el entorno mundial de tasas de interés crecientes. De ahí la preocupación por el recorte de 81.000 millones del que fue objeto esta partida. Tendremos que estar atentos a este entorno, a la colocación de los eurobonos y a otras variables para valorar la necesidad, esperemos que no, de un presupuesto extraordinario para restituir esos recursos a la partida de servicio a la deuda que fueron retirados. Porque si bien es cierto, hubo remanentes en esa partida y en los últimos años, también lo es que las tasas de interés tuvieron una tendencia a la baja, muy distinto del escenario actual, donde su comportamiento es creciente. Repito, esperemos que la colocación de los eurobonos logre contener ese comportamiento. Como es de esperarse, se criticaron algunas disminuciones en el presupuesto de 2023, pero es claro que con una cobija presupuestaria como la heredada no es posible llenar todos los huecos que quedan en atención social, seguridad, educación, justicia, vialidad, entre muchísimos otros. Se criticaron también algunos aumentos, por ejemplo, para la compra de equipos modernos para el combate al narcotráfico, contrabando y crimen organizado, pero en esta crítica ya se alerta sobre la mejora que se pretende hacer en la seguridad del país. Al Ministerio de Educación, por ejemplo, se le disminuye su presupuesto en 1.6%, un ministerio que también muestra niveles de subejecución importantes, que esperamos que, con una mejora en su gestión, pueda disminuir esa subejecución y mejorar la infraestructura y los resultados educativos en general y las condiciones de los miles de docentes que lo integran. En orden de importancia o tamaño del gasto, no sé si podemos iniciar con el cuadro. El servicio a la deuda ocupa el primer lugar, ya lo dijimos, con un 47% del presupuesto, y le siguen el Ministerio de Educación con un 21%, los regímenes de pensiones con un 9.2%, el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública. Estos 8 de 26 títulos que conforman el presupuesto nacional absorben el 93.3% del monto total. Y me parece que es en ellos donde debemos enfocar nuestros esfuerzos como país en la definición de política pública. Volviendo al tema de la deuda, el gráfico número 1, y el servicio de la deuda, si bien en los últimos gobiernos del PUSC y particularmente en el gobierno de don Abel Pacheco se logró un relativo ordenamiento de las finanzas públicas, este no obedeció a reformas de carácter estructural, sino a un no gastar en nada excepto en el gasto corriente, que no puede ser reducido, remuneraciones, entre otros. Se abandonó la inversión en mantenimiento de vías públicas, puertos y aeropuertos, educación, salud, agua potable, etcétera, y las consecuencias todavía las estamos sufriendo. El origen del déficit fiscal se ubica en problemas estructurales que, lejos de enfrentarse y resolverse, se agravan a partir del año 2008, con la aplicación de lo que se llamó el Plan Escudo en el gobierno de don Óscar Arias Sánchez, donde se gastó lo que le dejaron y hasta lo que no tenía, con nueva deuda. El déficit y el crecimiento de la deuda continuaron al mismo ritmo en el gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda.
y por supuesto los dos últimos del gobierno del PAC, que terminaron de ser los artífices del desastre fiscal y de la peor crisis de deuda que conozcamos. El gráfico 2, por favor. La relación deuda-PIB bajó casi de un 40% en el año 2000 a un 23% en el 2007. A partir de ese momento, inicia el ascenso que lo lleva a un 30% al final de la administración Arias y a un 40% al final de la administración Chinchilla. Y siguiendo el mismo ritmo, a un 50% de la administración Solís y casi a un 70% al final de la administración Alvarado. Este problema de la deuda, de su composición en vencimientos y monedas, es por demás, el problema más serio en el campo económico que enfrenta el país. Algunos diputados durante la discusión del presupuesto trataron de adjudicarle la responsabilidad de la deficiente situación fiscal únicamente a los dos últimos gobiernos del PAC. Sin embargo, los gráficos son elocuentes y muestran que el inicio de la nociva tendencia económica de Costa Rica se da en el año 2008, en el gobierno de don Óscar Arias, donde además, cabe señalar, se firma el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual no solo no nos dio los carros Mercedes-Benz y las motos BMW prometidas, sino que progresivamente sumió al sector agrícola en la crisis que hoy enfrenta, producto de una desgravación arancelaria que arrancó en su gobierno y que terminará de materializarse en el año 2025, donde, para citar un ejemplo, el impuesto a la importación del arroz proveniente de los Estados Unidos será de un 0%. En cuanto al proyecto de eurobonos, mi agradecimiento y felicitación a todos los señores y señoras diputadas, principalmente a los compañeros y compañeras de la Comisión de Asuntos Económicos, por el acuerdo político logrado con el Poder Ejecutivo para la aprobación de este trascendental y urgente proyecto para la colocación de 5.000 millones de dólares. Y con ello, gestionar de mejor forma la deuda pública del país, tanto en materia de plazos y vencimientos como de costos. Este acuerdo es una muestra del patriotismo, la cordura, la sensatez de quienes estamos al frente de la función pública, quienes hemos puesto el bienestar de los costarricenses por encima de posiciones políticas, partidistas o ideológicas, y que sin abandonar los principios, valores y compromisos que nos tienen aquí, podemos llegar a acuerdos por el bien del país y de nuestra gente. Decían nuestros padres y abuelos, y tenían y tienen razón todavía, que es un buen negocio ser buen pagador, y la aprobación de esta autorización nos va a mantener en esa posición. Por eso la preocupación que el gobierno y varios diputados expresamos por el recorte a la partida para el pago de intereses por 81.000 millones de colones. La discusión sobre si hay o no sobrantes, sobre si el pasado de esa partida se ha subejecutado, si para el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el 2023 había o no colchones presupuestarios. Es una discusión que debería ser más técnica que política, pero que en lo político pasa por ser cauto, previsor y conservador si se quiere. Es quizás la partida más importante para mantener la confianza de nuestros acreedores, con ello un costo razonable de la deuda. Además, debemos tener en cuenta que para los meses en que se formuló dicho presupuesto, se tenía un panorama nacional e internacional de tasas de interés altas y en aumento, producto de las políticas monetarias contractivas implementadas en todo o en casi todo el mundo, para detener el proceso inflacionario que se tenía y que daba indicios de agravarse. La buena noticia es que tanto los Estados Unidos como en Costa Rica esas políticas antiinflacionarias dieron prontos y buenos resultados en materia de control de ese flagelo. También, y como consecuencia de lo anterior, otra buena noticia es que se ha detenido el preocupante incremento que hace unas semanas observamos en el tipo de cambio. Mi agradecimiento y reconocimiento a las autoridades del equipo económico del gobierno y en este caso especialmente a las del Banco Central, porque han demostrado capacidad en la definición e implementación oportuna de las políticas monetarias y cambiarias para lograr la función y misión principal del Banco Central, el mantener la estabilidad interna y externa de nuestra moneda, interna con el tema de la inflación y externa con el tema del tipo de cambio. Con la aprobación de los eurobonos le estamos dando al equipo económico del gobierno y principalmente a los responsables de la política fiscal la oportunidad de gestionar la deuda que hoy nos agobia y que casi nos asfixia, para llevarla a montos, plazos y costos razonables y que nos permita entonces tener un mejor futuro. Muchas gracias, señora Presidenta.